Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estamos en el mes de febrero, mes por excelencia del amor y de la amistad, ¿vale? Por eso hoy nos acompañan junto a Hermes y a Hécate, tradicionales del canal, Afrodita, Eros y el gran maestro, ¿vale? Porque son los arquetipos típicos del amor. No solo del amor en pareja, sino del amor familiar, del amor personal, del autoamor. Y bueno, de todo lo que es la energía del amor, que es tan importante mantener y gestionar, ¿vale? Porque la energía del amor universal, del amor que escapa a la comprensión humana, de ese ágape, de ese eros, de ese amor de alma, es súper importante para nuestra vida, para nuestro cuerpo emocional y para lo que es nuestro alma, ¿vale? Nuestro alma fundamental. Así que vamos a hacer una tirada del amor para todo el año 2025. Ya sabéis que para mí el año natural comienza en marzo, así que vamos a hacer una tirada horóscopo a horóscopo de cómo va a ser la energía del amor influyendo o influenciando cada uno de estos horóscopos. No olvidéis, ya os lo puse en el último serie de vídeos sobre el horóscopo, que no es solamente ver vuestro signo, sino también vuestro signo solar y vuestro signo lunar, ¿vale? Si no sabéis cuál es vuestro signo solar o vuestro signo lunar, dejádmelo en comentarios y yo me pongo en contacto con vosotros para determinar cuál es, pues eso, cuál es vuestro signo, ¿de acuerdo? Y una cosita más, si al final la tirada sale un poco nefasta y queréis un ritual para el amor, dejadmelo también en comentarios, porque tengo uno subido muy facilito. Solo se necesita una vela rosa o blanca, un poquito de pétalos de rosa, azúcar, canela, algo muy sencillito para atraer el amor a vuestra vida. Así que si queréis ese vídeo, también dejádmelo en comentarios y os mando el enlace para el mismo, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar. Como digo siempre, comenzamos. Y comenzamos con Acuario en el amor. Veamos qué tal le va a ir a Acuario en el amor. Y veamos qué tal va a ir en Acuario en el amor. Ahí va, cuántas cartas. Voy a coger esta de aquí. Veamos qué tal le va a ir a Acuario en el amor. Acuario en el amor. Veamos qué tal le va a ir a Acuario en el amor. Acuario en el amor. Voy a hacer una pequeñita cosa para este Acuario en el amor, vale. Por supuesto el tarot, que se me olvida. Tengo 3 cartas por aquí, los oráculos por acá y Acuario en el amor. Acuario en el amor. Acuario en el amor. Bueno, sale la carta de la justicia, increíble para Acuario en el amor. Que no quiero solo una carta, creo que voy a hacer una tirada completa, querido oráculo. Y la carta del 5 de copas. Ojo a aquellos acuarios que os estéis centrando más en lo que habéis perdido, en lo triste y en lo, bueno, pues eso, en aquellas partes que habéis perdido, porque puede influenciar demasiado vuestra situación, ¿vale? Creo que el 2025 va a ser un año bueno para lo que es la energía del amor en Acuario, pero no va a ir en la sintonía en la que los acuarios queréis que vaya, ¿vale? Es como un mensaje que puede pareceros contradictorios, pero ya sabéis que para hacer papel hay que talar árboles, ¿no? Pues para el árbol es malo, pero pareciera que de alguna forma tiene que ocurriros algo que no es demasiado agradable para que finalmente adquiráis la energía del amor. ¿Qué os puedo decir? Bueno, os puedo decir que Acuario, durante 2025 os vais a dar cuenta de que estáis repitiendo patrones en vuestra vida que de alguna forma pueden hacer que vuestra relación de pareja
no sea la adecuada o no hagáis lo suficientemente feliz a vuestra pareja, ¿vale? Creo que sois muy serviciales, dais todos los recursos físicos que podéis dar, asegurar un hogar, asegurar comida, asegurar, pues os eslomáis por trabajar para darle cariño y amor a vuestra pareja. Sin duda os esforzáis muchísimo en lo que es en el plano físico, en el plano laboral, incluso en el plano mental para vuestra pareja, pero como que para vuestra pareja no es adecuado, ¿vale? Como que no es suficiente. Como que siempre vuestra pareja os lleva a pedir algo más, vosotros os lo ocultáis, no lo decís, y eso os lleva a como una especie de malestar y una sensación bastante desagradable para vosotros y para vosotras que consideráis que no es suficiente. Y esto hace que muchas veces vuestras relaciones fracasen. A lo largo del 2025, aquellos que tengáis pareja como los que no, este 2025 os va a poner en marcha el poder poneros un espejo delante para que veáis un poco eso en vuestras vidas, ¿vale? Para que seáis capaces de ver cómo tratáis a vuestros amigos y a vuestras parejas en relación a esto que os estoy diciendo. Cómo veis, vais a tener un espejo delante para ver un poco por qué vuestras relaciones fracasan o no son lo suficientemente felices, ¿vale? Ya estéis solteros o no, solteros o no, o incluso estemos hablando de amistad o pareja, os lo van a poner delante. Os van a poner delante esta situación en la que os van a decir: Acuario, eres un amigo o un amante maravilloso y estupendo, pero me falta algo. ¿Por qué? Porque solamente me das vidilla en el plano material y yo necesito algo más intelectual y algo más importante. Posiblemente no os lo vayan a decir tan claro como os lo estoy diciendo yo, sino que a lo mejor os vais a encontrar con una persona en vuestra vida, amigo, pareja o una conversación en la que os van a enfrentar esta situación, en la que os van a decir: ojo, que fíjate, a mí mi relación con fulanito, con fulanita me fracasa porque es que solamente me da una casa, me da dinero, me da tal, me da comida, pero luego en lo emocional me faltan cosas. Y creo que esto os va a llevar a esa reflexión en la que vais a ser capaces de cambiar, vais a ser capaces de evolucionar, ¿vale? Aplicar ese juicio y esa justicia que os decía para llevaros a un momento de felicidad estupendo, ¿vale? Puede implicar ruptura, puede implicar que no, pero sí que os puedo decir que al final de año, al final de 2025, que sería febrero de 2026, tenéis unas cartas estupendas. Tenéis el 4 de bastos, que os habla de ese cumplimiento y celebración del amor. Tenéis el mundo, que os habla de haber adquirido lo mejor para el amor, ese aprendizaje que necesitáis para llevar a una situación de plenitud emocional y maravilloso. Y tenéis, acabando la tirada, la carta de los amantes. Por lo tanto, sí, que hay que mejorar una serie de cositas que tenéis que mejorarlas vosotros, pero el 2025 os va a ir dando el conocimiento, la sabiduría y las herramientas necesarias para mejorar eso en vuestra vida de cara a todas las relaciones sociales, tanto emocionales como amistad, pareja, que necesitéis para pues, alcanzar esa plenitud emocional. Además, si estáis solteros, vais a tener una opción estupenda de encontrar el amor. El oráculo, pues bueno, me vuelve a decir otra vez un poco lo mismo. Tenéis al final la energía de Afrodita apoyando al máximo cualquier tipo de relación emocional que tengáis. Si vuestra relación de pareja actualmente es fructífera, es muy posible que podáis tener hijos o dar un paso más a tener hijos, iros a vivir juntos. Va a ser una relación de pareja próspera, pero ya habéis visto que para poder clavar esta semilla y que salga un árbol muy bonito, pues hay que arar la tierra, hay que romper el fruto para sacar la semilla, hay que hacer un esfuerzo que ya no está en el plano material, como siempre estáis acostumbrados a hacer, sino que ahora con Plutón en Acuario tiene que llevar también al plano emocional. Es decir, no basta con querer al otro, sino demostrarle que se le quiere, decirle que le quiere y demostrárselo en el plano emocional y afectivo, no solamente en el plano físico, ¿vale? Ese es parte del sacrificio que tenéis que hacer, ese proceso de transmutación de no solamente dar cosas en lo físico, casa, dinero y amor,
sino también en el servicio y en el plano emocional. Este sacrificio aparente que tenéis que hacer para contentar a vuestras parejas os va a llevar a vosotros también a un proceso interno de transformación que a mitad de año va a cubrirse. Yo creo que para agosto, septiembre, octubre, incluso noviembre, va a estar este proceso de aprendizaje y este proceso de sanación interna, porque de alguna forma vais a hacer ese cambio, tenéis la influencia de hacer ese cambio, sobre todo los que seáis ascendentes Acuario, vais a de alguna forma succionar este aprendizaje de el saber querer al otro como el otro quiere que le quieran, no solamente con el plano emocional, ¿vale? Y esto os va a llevar a sanar muchas heridas vuestras y sanar relaciones de pareja, de amigos y de familia, ¿vale? Porque también los padres Acuario, ahí tenéis una tarita, y es que lo dais todo por vuestros hijos, menos el afecto. Y el plano, vuestra palabra para este año es afecto, tenéis que ser afectuosos. Y esto es el final de la tirada, es un poco una tirada, entre comillas, de tarot terapéutico, en lo que no tenéis que centraros en el año 2025 para encontrar el amor, para encontrar amistades, para conservar el amor o para tener una buena familia, una buena amor, incluso amor propio, es la pasión, ¿vale? Os tenéis que soltar lo que es esa necesidad de sobrepasión, esa necesidad pues eso, de ser muy pasionales en la cama, de ser muy pasionales en la vida y de intentar dar todo lo que un animal macho daría a un animal hembra, porque esto, salvo en los leones, suele ser así, el macho es el que da los recursos y la hembra la que cuida de las crías, en casi todas las sociedades, insisto, salvo en la mayoría de los félidos, pero en este caso vosotros tenéis que olvidaros de eso, tenéis que dejar de ser por ejemplo, perros, zorros o mosquitos, y tenéis que empezar a dar en el plano emocional, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que abriros a ser emocionales, ser afectivos, amaros a vosotros mismos, intentar sentir qué es lo que sienten vuestras parejas, lo que sienten vuestros amigos ante vosotros, el decir, bueno, si yo tengo una persona que siempre me está dando recursos, me está dando dinero, me está dando comida, me está dando casa, pero luego no me da amor, ¿cómo me sentiría? ¿Vale? Luego os voy a contar una pequeña anécdota científica sobre esto, y es que me acaba de venir. ¿En qué sí que os tenéis que centrar en Acuarios? Pues eso, en ampliar vuestra perspectiva. ¿Cómo creo que vais a poder ampliar vuestra perspectiva? Con este mensaje que os voy a decir. Hubo un experimento hace años, no me voy a meter en lo ético o no ético de este experimento, no recuerdo si fue con bebé humano o con bebé chimpancé, creo que era con bebé chimpancé, en las que se cogieron un montón de bebés chimpancés y se les metieron aislados todos en distintas jaulas, pero a la mitad tenían una mamá chimpancé de metal con leche, ¿vale? Abundante comida para el bebé, y en la otra tenían mamás chimpancés de goma o de peluche que estaban calentitos, pero apenas tenían nutrientes, apenas tenían leche, ¿vale? Era casi aguada la leche. Y se les puso a ver cómo se relacionaban los bebés chimpancés con cada una de sus mamás, ¿vale? Pues los chimpancés que más éxito de supervivencia tuvieron en el experimento fueron aquellos que, aunque nutricionalmente no tenían suficientes nutrientes para desarrollarse bien, estaban en condiciones supraóptimas de nutrición, sí tenían un bebé, una mamá de peluche que aparentemente les daba calorcito y les acariciaba porque eran suavecitos y se sentían protegidas, mientras que aquellos que tenían mamás de hierro, que era frío el hierro, aunque el entorno fuera un poco más adecuado para que no murieran de hipotermia, el bebé, el muñeco era de hierro, no daba cariño, no daba aprecio, solo daba leche. Estos otros chimpancés tuvieron menor esperanza de vida. Ya te digo, no quiero hablar de lo ético o no ético del experimento, pero lo que quiero decir que es que esos bebés chimpancés que tenían comida, pero no tenían emoción, no tenían parte emocional, no sobrevivieron, pero sí sobrevivieron más aquellos que, sin tener tanta comida,
sí recibían el cariño de sus madres. Pues este mensaje es óptimo para los Acuario, ¿vale? Tenéis que empezar a convertiros en peluchitos de vuestras familias, hijos, parejas, amigos, para que os quieran más y os quieran mejor, y de esta forma empecéis a quereros más a vosotros mismos. Y bueno, creo que tenéis que empezar por eso, por un proceso de autoamaros como mamás peluche y menos mamá de hierro que da biberón de leche, ¿vale? Espero que se haya entendido. Os estoy oyendo algunos reíros, así que supongo que sí que se ha entendido. Sin más, darme like, dejadme en comentario aquello que queráis saber. Dejadme en comentario si vuestro signo es ascendente o es solar o lunar, por qué habéis llegado a este vídeo de Acuario, simplemente si es que sois cotillas o qué. Y decirme también en comentarios si queréis ese ritual de magia para potenciar el amor en este mes del amor. Un abrazo de luz. Y suscribiros, no os olvidéis suscribiros y compartir este vídeo con todo aquel que lo necesite. Un abrazo de luz y hasta pronto.